Siempre yo sé que Dios una vez más le va a usar para bendecirnos con lo que Él ha preparado para nosotros. Así que esperemos que Él llegue aquí para que Él nos diga si nos sentamos o seguimos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, hermano. Abraham, amén, gloria a Dios. Oremos, hermano, por nuestro hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti, Padre amado, en esta hora, pidiéndote, Señor, que te glorifique, Dios mío, de manera especial en la vida de tu siervo. Mira, Señor, Él se ha preparado, Señor amado, con esta lección para nosotros. Y yo sé, Señor, que tú, Padre, le vas a bendecir usándole, Padre, para que nosotros podamos gozarnos. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea en su vida, oh Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, fortaleciendo a mi hermano, Dios mío, de manera especial, para que él tenga, Dios mío, toda la fortaleza y la libertad para poder, Dios mío, exponer esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Hermanos, pueden sentarse. Amén. Muchas gracias por estar aquí todavía. Pues sí, así vamos a dar inicio a la lección de este día. Pero antes quiero pedirle a la hermana Mariela si puede poner una canción mientras acomodo aquí unas cosas que necesito acomodar para la clase. Cuando esté lista, póngale, hermano, por favor. Era la otra. Si la sabe, hermano, pues cántela. Es de Tony Sauceda. Amén. Gloria a Dios. Señor, le bendigamos. Gloria a Dios. Disculpen por este tiempo que me estoy tomando. Ya me dijeron que a las 8:30 nada más. Gloria a Dios. Quito fuerte. Disculpen. Este lapicero que usó el apóstol Pablo. Palabras de aliento a su vida espiritual es nuestro más grande anhelo y nuestro más grande deseo. Que reciban estos mensajes y que traigan mucha bendición a su vida. Hay un texto en la palabra del Señor que dice: el que lleva la presión y con regocijo trayendo sus cabillas. Primero del Evangelio. Es que hacer la cinta, pues. Soy misionero del Evangelio, por fe yo vivo en mi testimonio. Escuchen, hermanos, escuchen. Que Jesucristo su vida dio en el madero por salvar al pecador.
ponía la puerta de la cárcel, que está de este lado, escenificando, ¿verdad?, la prisión donde estuvo nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Solamente para tener una visualización más amplia de lo que va a ser la clase del día de hoy. Pero pasa lo que hicimos muy rápido. Yo creo que el hermano Trinidad y yo lo hicimos rapidísimo. Bueno, pues así vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La lección es la número 10 de la segunda unidad de nuestro nuevo libro. Ya casi vamos a la mitad, hermanos. Espero que tengan apuntes, ¿verdad?, por ahí para seguir una secuencia. Esta es la segunda lección de la unidad 2. Y las 3 clases van estrechamente una tras la otra, porque son las lecciones de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el tema de la clase del día de hoy es exhortación a ser fiel a Cristo. Amén. Las escrituras nos exhortan a ser fieles a Cristo, o sea, seamos fieles seguidores de Él, ¿verdad? Y el versículo clave lo vamos a estar viendo en 2 de Timoteo, o segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Y si alguien quiere abrir su Biblia, pues puede abrirla y puede leer el versículo, ¿verdad? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Aleluya. En la traducción al lenguaje actual dice: el fiel soldado de Jesucristo. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Aleluya. Bueno, pues vamos a estar viendo la clase del día de hoy. Se trata de la segunda carta a Timoteo. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo desde una prisión, hermanos. Entonces, esta carta no es una carta cualquiera. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está dentro de la prisión. No está en un viaje a Hawái, no está en un hotel de 5 estrellas. Es un lugar muy, pues feo, ¿verdad?, donde está en la cárcel, donde no tiene las comodidades que uno quisiera, ¿verdad? Unas situaciones pues muy drásticas, ¿verdad? No tiene pues cómo cobijarse, no tiene cómo dormir cómodo. Es una situación, no tiene absolutamente ningún privilegio. Entonces, esta carta es importantísima porque es una carta que escribe antes de que él vaya a morir. Entonces, como sus últimos recursos son escribir la carta a su apóstol, a Timoteo. El apóstol Timoteo es un apóstol muy querido de Pablo. Es el apóstol amado de él. Perdón, sí, su discípulo. Y entonces, así como Jesucristo, ¿verdad?, tenía a Juan, su amado discípulo, que se recostaba en su pecho y estaba siempre con él. Así es Timoteo para Pablo, así de importante es. Es un discípulo que tuvo en uno de sus viajes misioneros, yendo, ¿verdad?, entre sus viajes misioneros, el apóstol, ahora Timoteo, ¿verdad?, escucha el evangelio y entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. Se llega a ser tan íntimo de Pablo que no nada más se queda ahí, sino que empieza a acompañarlo en los viajes también para exponer la palabra del evangelio, ¿verdad? Entonces, pero con la ayuda de su madre y de su abuela, que lo ayudan a que vaya creciendo espiritualmente, que le empiezan a capacitar. Su abuela y su mamá eran pues judías. Entonces, para ellos, si eras hijo de un judío, pues tenías que aprender toda la historia, ¿verdad?, de los judíos y ser como un judío. Ahora, su papá no era judío, era griego, ¿verdad? Entonces, viendo la tendencia de lo que es el apóstol con su papá, pues no lo menciona mucho, no se va a mencionar mucho, no se da mucha información de él en la Biblia, pero pues los griegos tenían dioses, ¿verdad? Atenas y todos los del trueno y el rayo y todo eso. Y entonces, en la Biblia se menciona pues a su mamá y a su abuela, de que en realidad ellos fueron los que lo ayudaron a él a crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, este apóstol se llega a involucrar tanto en la obra que se vuelve no simplemente un acompañante del apóstol Pablo en sus viajes,
sino que se vuelve un ministro, ¿verdad? Que predican los dos a donde van, a un punto que lo llega a dejar en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, y se vuelve el pastor de esa iglesia, ¿verdad? Aleluya. Es el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo, antes de morir, decide escribir esta carta y dice, voy a escribirle a mi amado Timoteo, porque en Éfeso era la iglesia más grande de esos tiempos que había, una iglesia muy grande. Entonces en sí era una responsabilidad muy grande la que tenía sobre sus hombros, ¿verdad? Timoteo. Entonces, preocupado por eso, le escribe esta carta, ¿verdad? Por preocupaciones que habían, como las falsas doctrinas, que estaban creyendo en otras cosas, de que Jesucristo pues no era realmente hijo de Dios, ¿verdad? Mitad hombre y mitad Dios. Entonces creían que era solamente hombre, otros decían que para seguir de cristiano tenías que hacer las cosas que sean de judíos. Entonces había una falsa doctrina que se está involucrando en la iglesia. Entonces por eso mismo Pablo decide escribir esta carta preocupado, y entonces empieza así. Bueno, la lección se va a tratar de esto que estamos viendo en este momento. Espero que haya quedado un poquito clara la introducción. El bosquejo de la lección trata de 3 puntos, hermanos. El punto número 1 es no se avergüence del evangelio, ¿verdad? Como la canción que estábamos escuchando hace un rato. Y esa la vamos a estar viendo en 2 de Timoteo, del capítulo 1 al versículo del 1 al 14. Y consta de 2 incisos. Inciso A, no tenga temor. Inciso B, aférrese a la verdad. Y el objetivo es entender y comprender la exhortación de Pablo a Timoteo. Punto número 2 va a ser sea fuerte en la gracia de Cristo. Y va a estar igual en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Y vamos a estar viendo los 2 incisos que son: sea fuerte y disciplinado, identifíquese con Cristo, el inciso B. Y vamos a estar aprendiendo a mantenernos fieles al Señor bajo cualquier circunstancia, hermanos. El punto número 3 es viva para Dios. Y estamos igual en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 26. Y tiene 2 incisos también. Dice: prepárese para servir a Dios. Y el inciso B, conságrese a Dios. Y el objetivo es entender la exhortación de 2 de Timoteo a perseverar firme y fieles a Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, hermanos. Bueno, ¿hasta qué punto nosotros pensamos que tenemos el compromiso con el Señor, hermanos? Es una pregunta que es retórica, ¿verdad? Que es una pregunta que no se tiene que contestar. ¿Hasta qué punto ustedes creen que están firmes en la fe? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta que viene el divorcio? ¿Hasta que viene una enfermedad de muerte? ¿Hasta que viene que el hijo se va de la casa? ¿Hasta qué punto está tu fe fuerte en el Evangelio, en el Señor Jesucristo? Tenemos que cuestionarnos esa pregunta, ¿verdad? Es posible que la mayoría de nosotros no sepamos cuál es el límite de nuestro amor por el Señor y por su iglesia, hasta que no llegue el momento de la prueba, hermanos. Esperemos que estemos bien fuertes, ¿verdad?, en el Señor, o que nunca nos llegue esa prueba a ese grado, ¿verdad? Porque no le deseamos un mal de esa forma a nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, así vamos a estar dando inicio al punto número 1, y vamos a ver si la hermana Mariela me puede hacer el favor de poner un video que hice. Esto es hablando del punto número 1, dice: no se avergüence del Evangelio. Inciso A es: no tenga temor. Y vamos a estar viendo 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7, hermanos. Los invito a que recordemos al apóstol Pablo, ¿eh? En este caso, él está en la cárcel y está escribiendo la carta, hermanos. Escuchemos atentamente lo que está diciendo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día,
deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria a Dios, hermanos. Espero que este video les pueda hacer un poquito más entendible la lección, ¿verdad? Muchas veces leemos la palabra y una cosa es leerla y otra cosa es poder visualizarla, ¿verdad? La situación en la que se encontraba Pablo. Entonces, empezamos con el inciso A que dice no tenga temor. Empieza el apóstol Pablo diciendo de la forma que él siempre saluda en sus cartas, ¿verdad? Dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida en Cristo Jesús. Y le escribe a su amado Timoteo y le expresa pues cuánto lo ama, ¿verdad? Gloria a Dios. Pablo comienza a darle el ánimo a su discípulo, ¿verdad? Diciéndole de que pues que es su hijo espiritual, su hijo, su compañero pues de tantos lugares donde fue de la milicia, el compañero del ministerio, recordándole la rica herencia que su abuela y su madre Eunice le habían dado, ¿verdad? Le empieza a recordar diciéndole, hey, tú eres un apóstol mío, ¿verdad? Tú eres un apóstol. Le empieza a recordar cuáles son sus principios de él, porque él estaba preocupado por lo que decíamos, de las falsas doctrinas que estaban entrando a la iglesia. Entonces tenía miedo de que él por miedo de que le fuera a pasar lo mismo que a Pablo, empezara a él a no ponerle ganas a su pastorado, a su iglesia, al cuidado de Éfeso, ¿verdad? Entonces él trata de animarlo, ¿verdad? De hacerlo que vaya para adelante. Le recuerda a Timoteo, pues, el don que tenía fue impuesto por él mismo. Él había orado por él y él lo había escogido para estar en Éfeso. Muchas veces decimos, no, pues, ¿quién te nombró? Otro hombre, ¿verdad? No tienes ningún como respaldo. Pero en realidad, al momento de haber impuesto las manos sobre él, el Espíritu Santo había tomado el control de la situación y lo había fortalecido para llevar a cabo su ministerio, ¿verdad? Entonces lo que le dicen, le recuerda de que pues, que por medio de, dice en el inciso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Le empieza a recordar y diciéndole, ¿sabes qué? Pues no tengas miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu, ¿verdad?, de ser valientes, de que todo lo podemos en Él si creemos en Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, descubrimos que se refiere al momento en que Pablo y los ancianos lo ordenaron para el obispado, que era lo que decíamos de que pues lo habían ordenado para ser pastor, ¿verdad? Pero era por el Espíritu Santo también. Gloria a Dios. Dice, a Pablo le preocupaba que Timoteo se llegara a asustar a causa de los enemigos y la persecución que estaba padeciendo. Sin embargo, gracias a las grandes enseñanzas que había él adquirido por medio de su abuela y su madre, también del apóstol Pablo y del don del Espíritu Santo, se podrían sentir animado y no tendría necesidad de sentir temor. Aunque Pablo moriría pronto, el Espíritu Santo seguiría guiando la vida de Timoteo. Es lo que él le decía, pues yo me voy a morir, pero contigo se va a quedar el Espíritu Santo que está sobre ti, ¿verdad? El hecho de que a veces alguien que nos ha estado ministrando, nos ha estado explicando la palabra, se llegue dejando de congregar a la iglesia o que nos cambiemos de ciudad por alguna razón y tengamos que irnos a otra iglesia, o por cualquier situación que nos cambie del lugar de donde estamos, no significa que no vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a seguir ministrando, como el hermano que se va a ir pues a su ciudad, ¿no? El hermano Obed.
el Señor pues va a estar allá en la iglesia donde se congregaba antes también, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice una pregunta: ¿cómo podría el temor ser algo negativo en nuestra fe? Si alguien la quiere contestar esa pregunta, es una pregunta abierta, hermanos. ¿Cómo podría el temor ser algo negativo en nuestra fe? En el contexto que estamos hablando acerca del consejo que Pablo le da a Timoteo de que ejerza su ministerio de una manera empoderada y que no permita entrar falsa doctrina, creo que nos desviaría demasiado. Imagínense si nosotros como pastores, porque la gente no se vaya, permitiéramos que se haga de todo dentro de la... Que porque allá en aquella iglesia lo hacen y aquí lo vamos a hacer también. Que porque allá yo vengo yo veo como las iglesias a veces, en todos los tiempos las iglesias han sido de un ir y venir de gente, un ir y venir. Sí. Entonces, cuando vienen familias ya con doctrina formada, tenemos ejemplo de cómo vienen, luego una familia venía y le chocó: la mujer no debe ministrar en el altar, pastor, la mujer, ¿sabe? Lo primero que le tenemos que leer es la cartita: en esto creemos, esta es la declaración de fe. Si te ajustas a esto que creemos, eres bienvenido, y si no, no llenamos tus expectativas ni tampoco quieran venir a cambiarnos. Entonces, pero si ya el pastor, pues mire, el pastor es una familia de 10, 12 personas, sí, las que vienen, son muchos empoderados y esto y que el otro, y por qué no ya deja que la mujer ministre menos, o puntos doctrinales de esa manera. En ese aspecto, creo que si el pastor tiene miedo de confrontar el pecado dentro de la iglesia, y a lo bueno decirle bueno y a lo malo llamarle malo, se convierte en un guía del ciego. Y ciego que guía ciegos al mismo ellos se van. Es muy peligroso, porque cuando habla de fe en este contexto, no está hablando en lo que tú, vamos a decir, espero darme a entender, no está hablando de la fe o de lo que tú crees en Dios o no crees, o si tienes fe o no. Está hablando de doctrina. Está hablando de doctrina, la fe, todo el conjunto de doctrina. Repita la pregunta. Dice: ¿cómo podría el temor, que llegáramos a tener temor nosotros de cualquier situación, que eso fuera algo negativo para nuestra fe? Para la doctrina que predica. ¿Cómo el temor lo llevaría a solamente a poner facilita la palabra? No predicar corrección, no predicar, sino que solamente dar dulce. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dulce, y no predicar contra el pecado. Creo que eso sería bien fatal. Y en este aspecto, está hablándole Pablo a Timoteo como un pastor joven y en un mundo plagado de falsas doctrinas igual que hoy. De la misma manera, a cualquier pastor le iría bastante feo, y a cualquier maestro y a cualquier persona. Suponga que da la casualidad que usted sabe que alguien está en pecado y ese día le toca a usted hablar del adulterio. ¿Y cómo le hace si usted sabe que aquel está en adulterio? ¿Y cómo como maestro va a suavizar la palabra o va a estar sabiendo que esta persona está te lo va a confesar, te lo confieso a ti, pero no se lo digas a nadie? Y ese día le toca a usted predicar de que debes de apartarte de esto y lo otro. Entonces, ahí va a confrontar la realidad, a ver qué usted va a preferir, la amistad de su amigo o dar la palabra de Dios. Sí, no, pues sí, el temor sería algo que afectaría mucho a la fe, ¿verdad? Y la iglesia en general, si fuera en este caso como el pastorado, ¿verdad? Dice: ¿cómo podría el temor ser negativo en nuestra fe? Realmente lo que ella explicó es eso. Realmente un ministro, digamos, si vive una vida de temores, de qué dirán, de lo que va a pasar, prácticamente se convertiría en un ministro mediocre.
en un ministro flojo, dejando pasar cualquier cosa porque prácticamente teme a que la congregación se desaparezca o a que los hermanos se lastimen. En esas áreas es donde realmente afectaría. Amén. Realmente que eso pues como le digo, está pasando hoy día en muchas iglesias donde la ponen bien suave para que se llene la iglesia. Se llene la iglesia, exactamente, no importando, digamos, la salvación Que se están perdiendo ellos mismos. Exactamente. Amén. Entonces, por ese lado afectaría. Muy bien, hermano, muchas gracias por sus comentarios y por fortalecer la enseñanza, ¿verdad? Así vamos a estar pasando al inciso B. Y el inciso B dice, aferse a la verdad. Y lo vamos a estar viendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 14. Es el inciso B, hermanos. Aleluya. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.